Hola a todos, soy Santini y bienvenidos al Consejo de Mazmorras, un canal dedicado a los juegos de rol, juegos de mesa o en general todo lo que tenga que ver con dados y RPG. En esta ocasión vamos a comenzar este canal con una sección que se llama Herramientas, dedicada a cómo mejorar tus campañas o inmersión dentro de los juegos de mesa. No los quiero dejar más en suspenso. Comencemos con estas cartas. Me acaba de llegar este paquete de Amazon. Sí, yo sé que a primera vista por este taco pareciera que me llegó comida, pero no. Dentro de esta bolsa se encuentran las cartas de Taroka, oficiales de D&D, o Dungeons and Dragons, o Calabozos y Dragones, como más te guste. Y es la versión en este universo de lo que vendría siendo en el nuestro el tarot. Y quiero decir algo antes de seguir con la explicación, y es que la caja y las cartas son hermosas, ¿ok? Me gustaron muchísimo todo el diseño, todos los colores, o bueno, la falta de colores. Y no puedo esperar para empezar a usarlas en mis partidas. Ahora sí, como les decía, la evidencia más clara con el tarot no solamente es el nombre, que además es como muy evidente, son también las ilustraciones y los nombres que se manejan. Que digo, no son precisamente los mismos nombres, pero no se puede evitar ver cierta similitud. Bueno, pero esa no es la única baraja a la que hacen como referencia. También lo hacen con la baraja francesa, ya que esta también cuenta con 4 palos diferentes, cada una con su numeración o denominación. Bueno, realmente hay 5 palos, pero la corona no la estoy contando porque esta sí no tiene números. Estoy muy seguro que se estarán preguntando cómo funcionan estas cartas estilo tarot. Es muy sencillo. Esto funciona dentro de la campaña de Curse of the Strand o La Maldición de Strand. Esta es, digamos que, una aventura de Dungeons and Dragons que se concentra en un mundo oscuro. Y las cartas participan de una manera muy especial, ya que, pues bueno, narrativamente son una manera de adivinar el futuro de los personajes, pero realmente tienen un propósito todavía más increíble, y es que ayudan a que cada campaña sea diferente. Verás, el significado que tiene cada carta te permite saber diferentes cosas del enemigo final y de las diferentes herramientas, aliados y situaciones que te vas a encontrar en la campaña. Pero por ahora tienen que saber que son bastante importantes. No las tienes que tener en físico, pero vamos, tenerlas así ayuda muchísimo a la inmersión, y sobre todo porque los jugadores pueden elegir y hacer esto todavía más interesante. Les voy a mostrar cómo funciona en teoría la lectura de las cartas a primera instancia dentro de esta aventura, principalmente por si estabas viendo este video y no sabes o no te quedó muy claro cómo funciona dentro de la campaña. Así que vamos para allá. En esta campaña, La Maldición de Strand, las cartas se utilizan para generar la ubicación de 5 objetivos muy importantes en el juego, ya que la región donde se desenvuelve toda esta historia es bastante amplia y llena de muchísimos lugares icónicos y además varios personajes. Quiero evitar dar spoilers aquí. Entonces, las cartas se dividen en 2 mazos. El mazo mayor, compuesta por las cartas que tienen el palo de corona y que no tienen denominaciones, y el mazo menor, que bueno, son el resto de las cartas. Estas cartas se deberán tomar en el siguiente orden y acomodadas justo como se estarán viendo en el video boca abajo. Primero, las 3 cartas que son tomadas del mazo menor, acomodadas en forma de arco, así como se ve en la pantalla, y con esta numeración, o sea, en este orden. Luego, 2 cartas del mazo mayor. La primera se acomoda en la parte inferior, terminando esta cruz. Y por último, la carta del centro. Estas se irán revelando en el mismo orden en el que se acomodaron. La guía te da aquí unos pequeños consejos y unas cuantas frases, un guión para conforme vayas revelando cada una de las cartas y qué cosa tienes que decir, o más bien podrías decir, con la revelación y los símbolos que aparecen. Aunque claro, esto solo es una recomendación que da la guía, tú lo puedes narrar y decir cómo se te dé mejor a ti como Dungeon Master. Hablemos de estas primeras 3 cartas. Estas pertenecen a 3 tesoros, 3 objetos muy importantes que van a ayudar muchísimo a sus jugadores a avanzar por esta historia. Dependiendo de la carta que te salga, la guía te dirá cuál es la ubicación donde está oculto el tesoro. Aguas, dije oculto, pero realmente cada Dungeon Master puede decidir si lo quiere mostrar directamente cuando lleguen los jugadores a este lugar. Luego se devela la carta que está hasta abajo. Esta representa a un aliado
un objeto o herramienta que ayudará a los aventureros, que será como una clase de guía, un gran soporte. Y por último, la carta del centro. Esta representa el último gran desafío, dónde estará ubicado, dónde podrás encontrar al poderoso Strand. Eso quiere decir que si los jugadores quieren encontrarlo, siempre podrán ir a esta ubicación y bueno, ahí se va a encontrar. Un consejo que da la guía, que también yo se los recomiendo, es que una vez que se revelen las cartas, tomen apunte, saquen una fotografía o te quedes con las 5 cartas que se utilizaron para la revelación, ya que pues bueno, eso te servirá como una guía cada vez que los personajes visiten un nuevo espacio o cuando ellos descubran qué significa la carta y quieran dirigirse para allá. Digamos que va a ser tu mapa, ¿no?, de las diferentes cosas que vas a encontrar en esta zona. Ahora, tengo que decirles algo muy rápido. En sí, estas cartas, en teoría, digamos en la manera en que se muestra en esta guía, funcionan solamente para esta aventura. Sin embargo, en segunda edición había una, digamos que normativa o una guía mucho más amplia sobre los diferentes niveles de interpretación de estas cartas, dependiendo de la ilustración, del tipo de palo y de la enumeración, que tenía diferentes significados y se podían aplicar a más campañas, inclusive a una campaña personalizada, en donde puedas incluir este tipo de cartas en tu mundo. Vamos a hablar o explicar un poco de estas formas de uso con una pequeña voz en off y mostrando más de estas pequeñas cartas. Vamos a hablar de los diferentes niveles de interpretación de las cartas de Tarokka. Para empezar están los 4 palos diferentes, que en este caso son los glifos, las espadas, los oros y las estrellas. Los 4 palos representan como 4 ramas principales de las clases en este juego. Por ejemplo, los glifos representan a todas las clases que manejan un dios, como por ejemplo el clérigo. Las espadas representan las clases marciales, como el guerrero o el bárbaro. Los oros representan todas estas cualidades o clases que manejan el carisma, como por ejemplo el pícaro o los bardos. Y por último, las estrellas, que representan a las clases lanzadoras de conjuro, como los magos. No solamente eso, también están los números. Y aguas, no me refiero al número per se, sino a la ilustración que hay en cada nivel numérico, porque notaremos algo muy interesante con nuestras ilustraciones y con los nombres de las cartas, y es que del número menor al mayor se representan las diferentes alineaciones que hay también en Dungeons and Dragons. Porque miren, si les muestro las siguientes cartas, notaremos que del 1 al 9 empieza a haber una clase de variante de estas cartas. Verán, si vemos la número 1, así como lo estoy poniendo en la imagen, vamos a notar que esta se encuentra en el lado bueno, esta está en el lado neutral y este último está en el lado maligno, ¿no? O en el lado malvado. Ahora voy a poner unos cuantos ejemplos, una lectura muy sencilla con el personaje de uno de mis jugadores. Bien, vamos a hacer una adivinación muy improvisada para que veamos cómo funcionan las cartas de Tarokka. Esta va a ser como mi carta que representa al jugador. En este caso es la elementalista. Se puede decir algo tan sencillo como que el personaje del charro es alguien que está buscando tener diferente dominio o control de poder en la actualidad. Luego, las cartas que están a la izquierda pueden representar el enemigo, a la derecha puede estar el aliado, en la parte de abajo un poco de su pasado que tal vez él mismo desconozca y en la parte superior su futuro. Aquí tenemos el espadachín y vamos a utilizar un poco de la interpretación, ya que en este caso es número 1 alineación buena, legal. Quiere decir que tal vez era una persona noble en el pasado. Ahora, por ejemplo, su obstáculo podría ser esta parte, las creencias o la fe. Como también es un número o denominación baja, podemos decir que es alguien que cree que está haciendo lo correcto, pero lo está deteniendo, ¿no? Es un obstáculo. Al lado puede estar el aliado, que en este caso es el mercante. Alguien que no necesariamente tiene que ser un vendedor o un NPC que le venda objetos, que por supuesto que es válido, pero también puede ser un viajero, un conocedor o alguien de chismes, ¿no? De susurros. Y por último tenemos al jinete,
Que esto, obviamente igual depende de tu interpretación, podría ser un final desastroso para nuestro personaje o que él ya logra domar esos miedos o esos problemas. Y aquí ya tienes una configuración muy sencilla para tus partidas. Aquí una nota muy importante por si tú, como un Dungeon Master, un maestro del juego, quieres aplicar esta herramienta en tu juego de rol, es importante que sepas que tú tienes que generar una buena interpretación de estas cartas. Recordemos que no es un tarot de verdad, así que esto pertenece dentro de un mundo de fantasía, un mundo que tú estás dirigiendo. Si quieres tener parte de ese control de la campaña, tú tienes que sacar cada una de las cartas e interpretarlas según cómo vaya trabajando tu campaña. O, muy interesante y muy increíble también, y es dejar que los jugadores tengan el control de qué interpretan ellos con las cartas y que esto permita que de alguna manera ellos vayan interpretando los sucesos que van sucediendo dentro de tu campaña como una clase de señal, ¿no? Dejando todo de manera un poco críptica y abierta en tu interpretación para que ellos puedan ir completando o atando los cabos que ellos consideren. Esto lo vuelve algo bastante interesante y permite que al Dungeon Master se le facilite parte de este trabajo, ¿no? Pero tú tienes que estar muy claro y conciso de qué es lo que quieres en la campaña y cómo vas a utilizar estas cartas. Es muy difícil que quieras primero tener todo el control y luego lo permitas que sea la interpretación de ellos, porque podrían salir algunas cosas que sean contradictorias, ¿no? Entonces, o lo manejas toda la interpretación tú y manejas su destino, o permitas que los jugadores lo vayan abriendo conforme van avanzando en la campaña. A mí se me hace muy interesante y wow, me imagino bastantes aventuras divertidas y con bastantes giros retorcidos, porque depende de cada quien cómo interprete las cartas. Vamos a imaginar una situación muy sencilla. Tienes a tus jugadores en la mesa. La campaña está comenzando. Han encontrado esta clarividente en un lugar bastante oscuro, muy turbio y con personajes bastante sospechosos. Y entonces sacas tus cartas. El pequeño crujir conforme las vas barajeando. Y le permites a cada personaje tener una pequeña visión del futuro. Cada quien tiene una situación al azar, lo cual genera una mayor tensión sobre qué va a pasar con ellos y sobre todo a través de mensajes crípticos, los cuales van a tener que ir interpretando conforme va avanzando la historia y poco a poco se van topando con las cosas que la divina les fue mencionando. Es más, inclusive puedes dejarle una carta a cada uno como una forma de pista para que vayan relacionando cada suceso. Esto es bastante divertido y muy increíble. Y esto solamente es un método. Ahora, si no tienes una baraja como esta, puedes crear la tuya, lo cual te permite generar diferentes cosas dependiendo de cada una de las situaciones. Aunque de una vez les digo, estas cartas son preciosas. O sea, va a ser de mis nuevos objetos favoritos y bastante utilizados para algunas campañas. Además, puede ser algo muy interesante como una habilidad que puedan tener algunos de tus jugadores, como por ejemplo el charro, el que les mencioné anteriormente, tiene la habilidad de poder leer las cartas, así que este va a ser un buen añadido para que este personaje agregue y se ponga a ver la lectura en algunos momentos de la campaña. Pero bien, esto solo ha sido el comienzo de una gran aventura con ustedes. Déjenme en los comentarios, ustedes para qué usarían estas cartas y sobre todo, si les interesa tener algo parecido en sus campañas. Eso ha sido todo aquí en el Consejo de Mazmorras. Recuerden que pueden suscribirse, dejar su like y sus comentarios aquí abajo y nos vemos en un próximo video.